¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6,5 minutos y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y a 10 estados de la Unión Americana por la cadena Cable Radio Network. También estamos al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí ya terminando la semana, y estuvimos hablando esta semana sobre diferentes momentos del desarrollo, ¿no? Del desarrollo psicosexual también, lo podríamos llegar a pensar de esta manera. El día de hoy nos toca hablar, como ya no lo estaba adelantando Claudia, sobre la psicopatología en los adultos mayores. Esto es algo realmente complejo de abordar. Si ve, en sí hay especialidades que van dirigidas únicamente hacia el cuidado de los adultos mayores. Y yo hasta el momento, Gaby, no he visto algún tipo de seminario, bueno, seminario sí, pero algún tipo de preparación, así como por ejemplo la psicoterapia infantil. Yo no he visto algún tipo de especialidad así, al menos en nuestro campo, que vaya hacia los adultos mayores, ¿no? Por lo general lo vamos revolviendo con los adultos, ¿no? Con un tratamiento pues psicoanalítico más en regla de lo que nosotros podríamos pensar, pero sí es muy importante poder entender que hay diferencias fundamentales para un adulto mayor, ¿no? Ahorita nos estaba diciendo Claudia cómo algunos de los síntomas se van confundiendo con parte del deterioro, por ejemplo, de la demencia senil, ¿no? Y esto es algo que hay que tener muy en consideración y que también de repente nos vamos pensando como si estuviéramos abandonados a nuestra suerte cuando tenemos tal vez al padre o a la madre o al abuelo, ¿no? O al tío que se quedó a vivir con nosotros, que de repente ya ni lo reconocemos, ¿no? Que tiene unos desplantes, que de repente tiene un genio insoportable, o que se ha vuelto impúdico, o que ha hecho, bueno, cualquier cantidad de desfiguros en casa, y nosotros decimos, bueno, pues creo que es momento de mandarlo a un asilo, ¿no? Creo que es momento de que ya no puede estar con nosotros. ¿Por qué? Porque pues ya está muy viejo, ya está desvariando. Entonces, pues bueno, hay que instituirlo en algún lugar. Y se vuelve una cosa triste pensar cómo estas personas van mostrando un deterioro, y nuestra alternativa, por falta de opciones las más de las veces, es llevarlos a un lugar en donde ese deterioro va a continuar sin límite, ¿sí ve? En donde realmente esa persona pues no va a encontrar una mejoría y simplemente va a quedar encerrado, ¿no? A su suerte, por supuesto, buscando que tenga el mejor de los cuidados, pero la principal razón de su enfermedad no va a quedar tratada, no va a quedar cubierta. Y también se vuelve una cosa tristísima para nosotros el tener que dejar a una persona así, ¿no? A veces se vuelve, como le digo, una falta de opciones, ¿no? Pues es que ¿qué hacemos si el abuelo, cada que lo dejamos solo, se encuera y se sale corriendo a la calle, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no lo podemos estar cuidando todo el tiempo. O de repente ya estamos a la mitad de la noche y se quiso meter al cuarto de la hija, y entonces ahí, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Se vuelve una cosa tristísima. ¿Por qué? Porque perdemos a estas personas. Perdemos a estas personas y no sabemos muy bien qué fue lo que sucedió. Aparte de que se va quedando este recuerdo en nuestra memoria de los últimos años tan horribles que pudo haber vivido una persona sufriendo este tipo de demencia, ¿no? Y es muy importante, como le digo, poder entender cuáles son los puntos en los que nos tenemos que fijar para poder saber qué es lo que podríamos hacer con una de estas personas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, fíjese, Freud argumentaba en sus momentos, ¿no? Cuando todavía estaba teorizando y escribiendo todos sus ensayos, que el psicoanálisis era una ciencia que tenía un límite para la edad en la que se podrían aceptar pacientes. En esos entonces, en los años 1800, él decía que una persona de más de 50 años pues ya no era sujeto de análisis. ¿Por qué? Porque su personalidad, su psiquismo ya estaba tan cristalizado que había muy poca capacidad de movilización libidinal, y por lo tanto el tratamiento se iba a volver eterno y se iba a volver imposible como tal. Esto, evidentemente, en los años 1800. Ha seguido pasando el tiempo y bueno, en esos entonces la gente no vivía tanto como ahora, ni tenía la calidad de vida que se tiene ahora. Ahora fácilmente una persona de 60, 70, 80 años se puede seguir analizando, mientras las facultades se lo permitan. Es más, hay analistas de 70, 80 años que siguen analizando pacientes. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo
todo va a depender del mantenimiento que le hayamos dado nosotros a nuestro psiquismo y a nuestro cerebro, que como le digo, hay cosas que tenemos que revisar que también están funcionando y con la ayuda y de una manera integral con muchos otros médicos para poder hacer una intervención adecuada. Sí, y bueno, justamente hemos estado hablando como de distintas etapas de la vida, de la infancia, de la adolescencia. Ahora nos quisimos brincar hasta el aspecto de los adultos mayores por lo siguiente. Si te das cuenta, en lo que, y no nada más es durante esta semana, sino en todo el tiempo, el aparato psíquico es un aparato plástico, es un aparato dinámico. No es que se quede estacionado en un solo lugar y no se mueva más de ahí, sino que gracias a la plasticidad, a la justa medida de plasticidad, digamos que sea suficientemente firme la estructura, que no sea una estructura endeble, pero que tampoco sea una estructura rígida, que no nos permite nada de plasticidad, es que se puede ir modificando, podemos ir haciendo modificaciones a nuestra propia persona, y de ahí que situaciones conflictivas que a lo mejor se presentaron debido a una situación en la infancia, debido a una situación en cualquier otro momento de la vida, tienen oportunidad de modificarse. Cuando hablábamos de los adolescentes decíamos, durante la adolescencia hay una especie de reedición de las primeras etapas de vida. Esto puede ser muy chocante para los padres y difícil de lidiar, pero da esta opción, esta puertita abierta de como poder remoldear otra vez lo que a lo mejor no salió tan bien la primera vez como lo esperábamos. En el adulto mayor, lo que ocurre es un tanto inverso. ¿Por qué? Todas las tendencias que ya se habían estado cocinando, todos los rasgos patológicos o no patológicos que ya habían estado presentes con anterioridad, se van a, como tú lo decías, José Luis, están ya mucho más cristalizados y se van a acentuar además en el adulto mayor. Esta idea de que, por ejemplo, el abuelo que ya anda mostrando los genitales o manoseando a la gente, a los sobrinos, o etcétera, etcétera, ay, es porque está chocheando, es porque está senil. No, espérate, eso no es un rasgo de senilidad. Esto nos habla de una persona que ya tenía tendencias perversas, que a lo mejor por ahí tenía otras vías para sacarlas y que en ese momento se van a acentuar. No es que todas las personas, no es que todos los adultos que lleguen a ese punto, pues van a empezar a volverse exhibicionistas o van a empezar a volverse voyeuristas o van a empezar a ser abusivos con los niños. No, definitivamente no, sino que lo que sucede es que estos rasgos que ya se venían teniendo se van a acentuar. Ahora, algo que sí ocurre es que hay una especie como de infantilización, no en todos, repito, no en todos los adultos, pero la tendencia, como las patologías, las psicopatologías que nos podemos encontrar en el adulto mayor, van muy en relación con este infantilizarse de la persona y tiene distintas ramificaciones. Claro, estas ramificaciones van a ir de acuerdo con la personalidad previa y la estructura previa durante el resto de su vida de esta persona. Por ejemplo, habrá adultos mayores, esto se da mucho, que se empiezan a cargar hacia la psicosomatosis. ¿Por qué la psicosomatosis tiene que ver con este malestar corporal generalizado, donde se la viven con el doctor, ya sea por el dolor de la rodilla, por el dolor de la espalda? Y uno podría decir, oye, pero ¿qué es consideración? Hombre, pues está grande, claro que le va a doler. Pero es que hay adultos mayores que se declaran lisiados a sus 60 años y uno dice, válgame, pero si hay señores que hacen maratones a los 60 años, ahí ya nos está hablando de esta tendencia. Y además vamos a ver todo el cuadro de esta insistencia constante en su malestar y de este abrazar su malestar constantemente. Esto por poner uno solo de los ejemplos. Vamos a ver más regresando del corte. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la psicopatología en los adultos mayores. Les recuerdo que ya estamos en la sala de chat en www.radiomujer.com.
.mx, por si usted se quiere comunicar con nosotros por esta vía. El día de ayer tuvimos algunas participaciones que nos alcanzaron a llegar también por el chat, pero ya no las alcanzamos a contestar. Tuvimos muchas participaciones. Esperemos que en algún tema que esté similar, ojalá y la persona que nos estaba comunicando, creo que fue Heidi, por ahí está apuntado, nos vaya a estar escuchando en esos entonces, pero bueno, una disculpa porque no alcanzamos a veces a contestar todas sus participaciones que vamos recibiendo, pero por supuesto que las utilizamos para estar hablando alrededor del tema. El día de hoy, como le digo, estamos hablando sobre la psicopatología de los adultos mayores, y antes del bloque comercial le estaba diciendo que tiene que haber un acercamiento más integral cuando tiene que ver con este tipo de problemas, con los ancianos específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podríamos pensar, no, bueno, es que el abuelo se ha vuelto de tal o de cual manera, o la abuela ya está chocheando, ya dice cosas incoherentes, y bueno, la mandamos con el psicólogo, ¿no? O con el psiquiatra. Y si nada más nos acercamos desde ese lado, pues igual y la abuela tiene Alzheimer, ¿sí ve? ¿Y qué vamos a hacer ahí, no? Pues por mucha terapia que hagamos, pues definitivamente que no vamos a estar incurriendo en el problema en específico. Tiene que haber un diagnóstico mucho más especializado para un adulto mayor. ¿Por qué? Porque justamente si hay algún tipo de deterioro cerebral, pues bueno, hay que entender eso para poder empezar una psicoterapia, para poder llevar un acompañamiento de este tipo. Y también se va volviendo una cosa distinta en el sentido de cuál sería el término de un análisis de una persona que ya está sufriendo este tipo de situaciones. Pensemos en algo que es como muy muy común en los adultos mayores, la demencia senil, ¿no? Cuando ya los abuelos de repente empiezan a platicar sobre unas cosas que uno dice, ¿qué? ¿Eso es cierto? ¿Eso sí pasó? O que de repente se les olvida todo, ya no saben qué es en dónde están, qué es lo que está sucediendo, nos cuentan las cosas una y otra vez. Ahí, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, tendría que haber un diagnóstico, ¿no? En lo neurológico, para saber si estamos tratando con algún tipo de deterioro cerebral, para empezar y para poder abordar esto en primera instancia. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque si no, es como estas personas que están en una psicosis plena, ¿no? Nosotros los queremos mandar al psicoterapeuta inmediatamente, pero es una persona que necesita ser contenida primero con medicina para que ahora sí la psicoterapia tenga su función como tal, porque si no se puede hablar con esa persona, si no se puede entablar un vínculo terapéutico, no se puede hacer psicoterapia, no se puede hacer análisis. Entonces, igual con una persona mayor, si estamos viendo este tipo de problemas, primero que haya una intervención médica, y después de eso, aún si se está presentando este asunto del Alzheimer, si hay algún tipo de deterioro cerebral, aún así se puede hacer un acompañamiento. Si se fija, no es la misma dinámica, no va a poder ser la misma dinámica que con una persona que está yendo, por ejemplo, a psicoanálisis porque se siente deprimido, ¿no? Y que ahí está una meta terapéutica y uno podría decir, bueno, pues tal vez en el momento en el que se supere la depresión, que yo me siento otra vez con fuerza para trabajar, para hacer mis cosas, ahí es un momento, ¿no? En el que yo puedo decir, ok, esta terapia ha funcionado, ha pasado algo conmigo, puedo continuar, ¿no? Puedo seguir mi vida adelante, o tal vez todavía necesite un tiempo de acompañamiento, pero ahí ya tenemos algo que se puede resolver si lo queremos pensar de esta manera. Pero para un adulto mayor que tiene este tipo de situaciones, ¿qué sucede? Hay algo que no se dice muy a menudo, porque nosotros pensamos que se enferman y ya se enfermaron, ¿no? Se acabó. Pero estas personas sufren de muchísima ansiedad, muchísima ansiedad. Imagínese que usted de repente le dieran apagones, ¿no? Que de repente ya no supiera de qué estaba hablando o por qué estaba hablando, si estaba dormido o estaba despierto. Imagínese realmente la situación que se empieza a generar con estas personas. Hay personas que ya tienen un Alzheimer, por ejemplo, muy avanzado, que uno puede llegar a pensar es que lo único que la sufre son las personas que están alrededor, porque esa persona ya se ha perdido, ¿no? Pero aún así hay muchos momentos de ansiedad, muchas cosas que se pueden alcanzar a rescatar, que se pueden alcanzar a vivir de una manera más suave si hay un acompañamiento terapéutico como tal. Y ese sería uno de los puntos de intervención con este tipo de pacientes. ¿Sí ve? No es algo que vaya hacia resolver, bueno, entonces si ya estamos yendo a psicoterapia, ya no se le van a olvidar las cosas al abuelo, no. Es a manera de poder contener su ansiedad, de poder ligar, de poder establecer nuevos vínculos para que esta persona no tenga ese deterioro que tendría si nosotros simplemente lo institucionalizamos. ¿Sí ve? Si nosotros lo metemos a un asilo, nadie más va a hablar con él. Nada más va a pasar con él. Nada más va a seguirse deteriorando.
va a seguirse deteriorando, se le van a dar sus medicinas, se le va a dar su alimentación, va a dormir el tiempo que tiene que dormir o hasta más, y eso va a ser todo lo que va a tener, ¿sí ve? Y ahí es en donde la mente más sufre, en ese tipo de aislamientos, aunque nosotros digamos, bueno, pero es que está con viejitos también de su edad y pueden hacer cosas, en ese tipo de situaciones es cuando la mente más se deteriora. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos alrededor de conexiones y de cómo se están estableciendo conexiones nuevas. Esto le puede pasar a una persona en sus 30 años. Si a una persona a sus 30 años, imagínese, piénselo en los reos. Una persona que queda en un confinamiento porque era muy violento, después de algún tiempo va a empezar a erosionarse su personalidad, va a empezar a dejar de buscar contacto con el exterior, se va a enconchar y va a entrar en una situación bastante compleja que también la podemos ver en los adultos mayores. Sí, pierde cordura, ¿no? Al perder contacto, al perder ligamentos con la realidad, al quedar aislado pierde cordura, porque nosotros estamos cuerdos gracias a que estamos en una red que nos conecta y nos confirma constantemente día a día que efectivamente lo que vemos es real, no es que ya lo tenemos regalado y que ya nuestra cordura la tenemos para siempre. Es algo que tenemos que ir nutriendo, que tenemos que ir ejercitando la cabeza, tenemos que estarla usando, porque si no nos vamos perdiendo, nos vamos aislando y nos vamos quedando como separando de la realidad. Y aquí, en el caso del adulto mayor, digamos que las patologías vienen, claro, ya habíamos dicho, del hecho de que uno puede pasar muchísimos años, en muchísimas circunstancias, estando bastante enfermo, con una enfermedad bastante grave en la cabeza, y pasar desapercibido o al menos ser perfectamente funcional. Entonces uno puede pensar, ay, mira, y se enfermó cuando estaba grande. No, pues nada más que cuando está grande ya es demasiado notorio. Esta es una parte, que no es que la enfermedad en sí o la psicopatología en sí sea porque se ha hecho mayor, sino que estuvo ahí siempre y ahorita sencillamente se ha hecho, pues ya está nutrida de qué cantidad de años, ¿no?, de vivir con esa enfermedad. Por otra parte, otro de los aspectos que pueden llegar a agravar o contribuir a estas psicopatologías es la falta de plasticidad, que esta sí viene ya de la mano con la edad de la persona. Recuerda que nosotros hemos hablado acá de cómo psíquicamente se van haciendo vías facilitadas para la resolución de problemas, incluso para la resolución de problemas psíquicos. No sé si recuerdes, en algún momento yo comentaba, a lo mejor un camino que tú ya te conoces, de tu trabajo a tu casa, por ejemplo, ese lo puedes pasar casi sin darte cuenta que lo pasaste, sin prestar mucha atención. Cuando tú vas por un camino nuevo, desconocido, tienes que estar viendo los señalamientos, dónde es la vuelta, contar las cuadras, etcétera, porque no lo conoces, no te vas a ir en automático por ahí. Psíquicamente ocurre algo similar. Cuando ya hay una vía, cuando ya un conflicto psíquico ha desbocado en determinado tipo de síntoma, por ejemplo, ese ya se va volviendo una vía privilegiada, como que ya automáticamente ante un futuro conflicto es posible que devenga el mismo síntoma o el mismo tipo de síntomas. Entonces, en un adulto mayor, ya sus vías están sumamente trazadas, ya ha recorrido esos caminos, los que habitualmente recorre, muchísimas más veces que una persona joven, y esto hace que su plasticidad se disminuya considerablemente. Este aspecto tampoco es modificable. Sin embargo, hay otro aspecto que también contribuye para que se genere una patología en el adulto mayor bastante grave, y es justamente el aislamiento, es la falta de sitios o de personas en donde distribuir su libido. Recuerda que nosotros tenemos esta energía libidinal que la distribuimos, vamos a decir que se traduce en nuestro interés. Nuestro interés lo podemos distribuir en la pareja, en los hijos, en el trabajo, en los amigos, en actividades recreativas, en actividades que nos gustan, pasatiempos, qué sé yo. Y para el adulto mayor, estos se han ido recortando cada vez más. Algunos porque sus posibilidades físicas ya no se los van permitiendo, y otros porque los hijos ya se fueron, a veces la pareja también ya se ha perdido, las amistades también se van alejando o van muriendo también. Muchas de las amistades que ya tenía tu abuelo, tu abuela, van falleciendo.
Entonces, ya no hay más lugares en donde hacer esta conexión, en donde hacer esta red que recuerda que es la que te mantiene conectadito a la realidad. Vamos a hablar un poquito más de esto regresando del corte. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos hablando el día de hoy sobre la psicopatología en los adultos mayores. Esto lo estamos planteando, Gaby, desde, yo creo, un punto de vista en el cual tenemos que cuidar a un adulto mayor. Pero creo que en nuestro público hay muchas personas que ya se pueden considerar adultos mayores, ¿no? Sí, desde la tercera edad empieza desde los 60. ¿Sí ve? Entonces hay personas que yo veo en las participaciones que ya tienen 70 años. ¿Ahí qué pasa? Yo creo que ahí hay como que hay cierto recelo de repente de algunas personas alrededor de su edad con asistir a algún tipo de terapia, algún tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque de repente se toma esta actitud totalmente pegada a la pulsión de muerte, de que ya lo único que estamos haciendo es esperar la muerte, ¿no? Y de repente escuchamos este tipo de cosas con personas de 60 años, 50 y tantos años, y uno dice, ay caray, ahí hay un punto para intervenir, ¿no? Ahí hay un punto para intervenir porque de repente ya sentimos como que ya pasó todo lo que tenía que pasar en la vida, ¿sí ve? Igual y no nada más estamos sentados esperando la muerte, pero pensamos que ya vivimos lo que teníamos que vivir y ahorita nada más estamos un poquito de prestado, estamos viendo cómo viven los demás, cómo viven los hijos, los nietos, tal vez hasta los bisnietos, si ya tuvimos la oportunidad de verlos. Pero esto justamente es la antesala a todos los problemas que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí ve? Cómo nos empezamos a rezagar del mundo. Ya que usted siente de repente que ve una computadora, que ve la televisión y no entiende qué es lo que está sucediendo ahí, por qué se ríe la gente, por qué le llama tanto la atención eso, déjeme le digo que ya es algo para poner mucha atención, porque nos estamos rezagando con el mundo, nos estamos rezagando con el tiempo en el que vivimos. Y esto es como le digo, es la antesala a empezar a dejarnos ir por digamos, como por la desidia, por el ya no hacer nada por nosotros. Muy distinto de repente, Gaby, vemos a estas personas, adultos mayores, corriendo un maratón, haciendo ejercicio, buscándole en la computadora, yendo al cine, haciendo tantas cosas, ¿no? Divirtiéndose, todavía buscando a sus amigos, de repente a los que quedan, ¿no? Personas de 70, 80 años que ya es así como parte de la plática, a ver cuántos de los amigos sobreviven, pero con ganas de hacerlo, ¿sí ve? Si nosotros nos encontramos en esta antesala, déjenme le digo que este tema que estamos tratando ahorita también va para usted. ¿Por qué? Porque como lo estábamos diciendo en el bloque pasado, si nosotros nos encerramos y nos metemos a una institución o nos meten a una institución, es muy posible que empecemos a erosionarnos mentalmente. ¿Qué quiere decir esto? La erosión es cuando el aire tiene toda la fuerza sobre el piso. Si ve que no hay nada que lo detenga, se empieza a resecar, se empieza a secar, se empiezan a salir las raíces de las plantas, se empieza a hacer estéril ese suelo por la acción del viento, porque no puede retener humedad. Lo mismo va pasando con la mente humana. Si ya no tenemos cosas alrededor, si ya no tenemos relaciones, si no tenemos intereses, pasiones, nos empieza a pegar el tiempo como si fuera el viento y nos empezamos a deteriorar. Y esto, como le digo, nos puede suceder a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 años, pero se vuelve una cosa más peligrosa para las personas mientras más vamos avanzando en la edad. ¿Por qué? Porque efectivamente dejan de haber personas, los amigos dejan de estar, la familia, pues los hijos crecen, los nietos crecen y cada quien está haciendo su vida y de repente nos visitan, claro que nos visitan, pero ellos ya tienen su vida hecha, ¿sí ve? Y de repente como que nos queremos salvar de esta erosión brincando a la casa de alguno de los hijos, ¿no? Ay, ahora me voy a ir a vivir con fulano o ahora que me cuides tutano, justamente como para sentir que nos estamos agarrando de algo, como de un pedacito de madera para no irnos a naufragar. Y esto realmente es una cosa muy triste, como le digo. ¿Por qué? Porque tenemos toda la posibilidad de evitarlo. Si nosotros hemos tenido el privilegio, porque déjeme le digo que es un privilegio llegar a viejo, no todas las personas alcanzan a ver su vejez, y esto es porque hemos tenido cierto cuidado, porque hemos tenido mucha suerte, porque hemos podido construir algo alrededor de nosotros. Si tenemos el privilegio de llegar a viejos, tenemos toda la posibilidad de continuar viviendo dignamente hasta que moramos. Ahora sí, ya sea por la edad o por lo que sea. ¿Por qué?
porque a diferencia de repente, ¿cómo se va escuchando esta situación de envidia, Gaby, de las personas ya mayores? Es que los jóvenes todo lo tienen, la belleza, la fuerza, las ganas. Pues déjenme le digo que también los jóvenes van teniendo este tipo de diálogo amargo para con los adultos mayores, ¿no? Mira ese señor en ese carro. Ay, qué ganas tendría yo de a mis 20, 30 años poder tener ese carro, poder tener la oportunidad aparte de salir, de hacer estas cosas, porque los vemos en los supermercados muy campantes a eso de las 3, 4 de la tarde y uno dice, pues todos los demás están trabajando a esas horas, ¿no? En la mañana se puede levantar uno a hacer sus cosas. Si usted ya llegó a viejo, ha tenido la posibilidad de construir una vida que soporte muchísimos placeres que se puede dar cuando usted crece. Y estos placeres involucran el hecho de seguir vivo, el hecho de seguir manteniendo relaciones, de hacer relaciones nuevas, de involucrarse en nuevas actividades, de aprender cosas nuevas. Pero esto va alrededor de poder lanzar nuestro deseo hacia el exterior. Cuando estamos en esta antesala que le estoy platicando, nos empieza a llamar demasiado la atención la vida de los demás. Nos empezamos a comunicar por teléfono con todos, empezamos a buscar en la televisión, nos empiezan a encantar esos programas de chismes de gente que ni conocemos. ¿Por qué? Porque nuestra vida parece que ya no es tan interesante. Y esto es justamente porque nos hemos abandonado en el camino, porque ya no le hemos seguido metiendo fuerza a lo nuestro. Y es que de verdad que dentro de esta infantilización que se puede llegar a sufrir, aparece la queja. El infante, tú te puedes dar cuenta, es pasivo. Y es pasivo receptivo, es decir, no puede hacer cosas por sí mismo y necesita y solicita de tu atención. El adulto puede llegar a sentirse de nuevo, el adulto mayor puede llegar a sentirse de nuevo de esta manera, pero ahí hay algo que lejos de ayudarle le perjudica, porque asume que su condición de edad o su condición somática, sobre todo cuando se ha hecho una de estas personas muy, muy quejosas, con dolores, que ya le duele aquí, que ya le duele allá, que ya no se quiere levantar porque le cuesta trabajo caminar, etcétera. Aquí lo malo es que lo ven como una justificación. En un niño, pues nosotros sabemos que no puede caminar y que tiene que aprender a caminar. Entonces no le decimos, pues quédate acostado hasta que se te llague la espalda y se te hagan infecciones, ¿no? Y se muera el bebé. Pues no, claro que no. Se mueve el bebé, se va cayendo, se le va poniendo una andaderita para que aprenda, para que vaya utilizando sus piernitas, cosa que con el adulto mayor en muchas ocasiones no sucede, porque él lo puede llegar a ver como una justificación para irse dejando, y las personas que están alrededor también. Pobrecito, es que le duele caminar, que no camine. No, que sí camine, si no se va a tullir más y más y más. Y entonces, mira, ya le tengo una camita para que se siente con control remoto, y entonces no tenga ni siquiera que sentarse. Y bueno, qué bueno que pueda utilizar la andaderita, qué bueno que pueda utilizar el bastón, pero que salga, que se mueva, que se asolie, que hable, porque si no, la cosa es que como cualquier otra persona en el mundo, tú cuando eras niño te costó trabajo aprender a caminar, ¿no te acuerdas? Y te costó trabajo aprender a utilizar el mouse de la computadora, ya no te acuerdas. Y te costaron trabajo muchas cosas, pero el hecho es que estando mentalizado es porque todavía no aprendo, tenemos esta puerta abierta hacia el mundo, ¿no? Es que voy apenas hacia allá, apenas estoy aprendiendo El adulto mayor muchas veces ya lo asume como algo cerrado y empieza a caer en una especie de melancolía, depresión, donde asume que ya para qué aprende esto, ya para qué aprende lo otro, ya para qué se mueve, hace ejercicio, se levanta, etcétera. Y esto va a acrecentar y va a acelerar además lo que se va pues degenerando el cuerpo y la mente en velocidad y en cantidad de degeneración. No necesariamente tendría que quedar en unas circunstancias tan empobrecidas una persona en esas condiciones. La parte aquí es que en muchas ocasiones los que están alrededor, al tratar de ayudar sin darse cuenta, perjudican más a esta persona cuando responden. Hay otra cosa que se va acentuando y va junto con esta infantilización, decíamos, la somatización. Es una de las cosas que también está muy presente en los niños. Los niños bebecitos también, un enojo se les traduce en un cólico.
se les traduce en un dejar de comer. A los adultos mayores también pueden empezar a presentar problemas en la alimentación, que ya comen demasiados dulces y ya están muy enfermos porque comen demasiados dulces y toman demasiados refrescos, o que ya pierden el apetito, ya no quieren comer, o que tienen problemas para dormir, como un niño, te das cuenta. Y aquí, dentro de todo este cuadro, la diferencia es que ya es una persona con un psiquismo distinto, y a veces sin darse cuenta, otras veces dándose cuenta, utilizan todas estas vías para manipular a las personas que están alrededor, para hacerles sentir culpable, chantajear, tenerlos ahí muy cerquita por el riesgo de que les pase algo en cualquier momento. Cuando las personas que están alrededor caen en esta trampa, les están premiando ese dolor que tienen, ese malestar que tienen, y están contribuyendo a que sigan comportándose de esa manera. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy y de la semana. Tenemos aquí una participación que nos está haciendo Elba. Felicidades, el programa está buenísimo. Muchísimas gracias, Elba. Elba. Qué bueno que esté haciendo de tu agrado. Y es que hay muchas cosas que decir al respecto de esto, ¿no? Realmente, pues de todos los temas que vamos de repente eligiendo acá para platicar con ustedes, se pueden decir muchísimas cosas. Intentamos hacer una síntesis. Yo sé que muchas veces de repente se puede llegar a sentir que está algo cortada la información, que podríamos adentrarnos un poco más, pero bueno, también es en la intención de poder llevar como un tema un poco más jovial, un poco más ameno para irlo escuchando por la radio, ¿no? Si usted tiene interés en esto, bueno, adelante, hay muchísimas fuentes en donde se puede informar aún más, o hasta mandarnos preguntas si usted quiere saber de un aspecto en específico que sienta que no estamos mencionando. Y yo creo que, Gaby, parte de las cosas que habíamos estado diciendo que van alrededor del cuidado de los ancianos, ¿no? Y que también de repente empezamos a aplicar en las propias personas que ya son de la tercera edad, creo que vale la pena hacernos estas preguntas, ¿no? Si nosotros todavía no llegamos a la tercera edad, si nosotros todavía no somos adultos mayores, muy posiblemente lleguemos, ¿sí ve? Muy posiblemente para allá nos estemos dirigiendo, mientras llevemos una vida saludable, mientras no nos vaya a tocar las malas de la suerte, es muy posible que lleguemos para allá. Y si ahorita estamos en toda la posibilidad de construir algo para esos entonces, qué mejor ahorita, que ahora sí, ¿no? No quedarnos en esta amargura que estábamos diciendo hace rato, ay, es que los jóvenes con tantas fuerzas, con tantas ganas, pues déjame le digo que todos fuimos jóvenes en algún momento, y si usted todavía está en un momento en el cual puede prever, darse una comodidad, poderse dar un cuidado especial cuando usted sea mayor, pues bueno, creo que es uno de los mejores momentos. De repente vamos viendo, Gaby, este tipo de compras, ¿no? El otro día escuché a muchas personas que me lo dijeron, que estaban pagando su funeral, ¿no? Que a mí se me hace algo medio siniestro, déjeme le digo, pero bueno, es algo que ahorita como que está muy en boga. Ya tiene años esto, ya tiene años. Hace tiempo podríamos haberlo visto en la televisión como algo sumamente siniestro, ¿no? Creo que hubo en uno de estos programas, de aunque usted no lo crea, Gaby, que de repente disfruto, me doy el placer culposo de ver, en donde estaba una persona que coleccionaba ataúdes, ¿no? Que coleccionaba ataúdes y que le gustaba dormir en ataúdes, y cuál ya tenía seleccionado cuál era el ataúd en el que quería que lo enterraran. Y bueno, era así como, una cosa de grima, ¿no? Ay, qué cosa tan tétrica, tan siniestra. Pero ahorita ya se nos vende como si fuera un plan de seguros, ¿sí ve? ¿No? ¿Cómo nos estamos anticipando para cuando nos muramos, ¿no? Qué bueno que podamos pensar en las personas que se quedan y no dejarles algún problemón acá, pero tal vez eso sería lo último que nos debería de preocupar, ¿no? Si nos van a meter en una caja de zapatos o nos van a poner en una caja de caoba, ya muertos, ya, ¿cuál sería el punto? Pero de lo que sí nos podemos preocupar es del tiempo que vamos a estar vivos siendo viejos. Ahí sí podemos tener una injerencia mucho mayor en lo que podemos disfrutar y en las cosas que van a suceder. No nada más por prepararnos con un plan de retiro para poder trabajar menos, o tal vez para dejar de trabajar. No solamente eso. ¿Qué está haciendo usted el día de hoy para evitar aislarse cuando sea adulto, cuando sea un adulto mayor, cuando ya sea un viejo, como se van generando en el diálogo coloquial? ¿Qué está haciendo para no irse a quedar solo, para solamente estar esperando la visita de sus familiares? ¿Está haciendo amigos? ¿Está frecuentando a sus amigos anteriores? ¿Está buscando nuevas actividades? ¿Está estudiando algo?
¿Se ha interesado en la tecnología? ¿Sabe cómo funciona su celular? ¿Hay algo que le llame la atención aparte de ver la televisión? Estas son cosas que nos debemos de preguntar, no tanto por la cuestión del dinero, sino porque mientras sigamos vivos, hay que hacer que valga la pena que estamos vivos. ¿Sí ve? Hay que buscar actividades y no nada más para mantenernos ocupados, Gaby, porque luego esa es otra de las tendencias que sucede con los ancianitos, ¿no? Así como a los niños que ya no sabíamos dónde ponerlos cuando estaban pequeñitos, porque bueno, qué difícil es cuidarlos y qué difícil es mantenerlos ocupados. Bueno, ya los metemos a los 800 talleres de verano que se nos ocurren y a las 800 actividades deportivas, para que estén ocupados. Y con los ancianitos andamos haciendo lo mismo, ¿no? Ya nos metemos en un lado, ya nos metemos en otro, pero como con la necesidad de mantenernos ocupados. Si fuera por mantenernos ocupados, hombre, por Dios, podemos mantenernos ocupados viéndonos cómo nos crecen las uñas. La cosa ahí es generar estos nuevos vínculos para evitar nuestro deterioro. Que no sea un ejercicio solamente como para mantenernos ocupados, sino para irle encontrando un significado a los años que podamos vivir, sean los que sean. Que realmente no sea solamente por mantenernos ocupados, sino por disfrutar la vida el tiempo que nos vaya a durar. Exactamente. Otra de las conductas que muy comúnmente se presenta en los adultos mayores es de pronto, si quizás desde siempre se tuvo un cierto apego a determinada religión o determinadas creencias, o bien es posible que no se haya vivido nunca con este tipo de convicciones, y no obstante, en este momento de la vida de pronto se acentúa pero es como una especie de creencia, como un miedo. Empiezan estos comportamientos, muchas veces se va acentuando una especie de carácter como cargado a lo que se entiende como carácter obsesivo. En cuanto a los rituales, en cuanto al repetir y repetir y repetir desde las historias hasta los rituales, las cosas cómo tienen que ir ordenadas, las cosas cómo tienen que ir organizar las cosas, la cuestión del control excesivo, de opinar excesivamente o de tener una moral de pronto demasiado exacerbada que uno dice, bueno, pero si de joven era tan fiestera o tan fiestero y ahorita, bueno, si la sobrina se pone una falda, ya válgame, ¿no? Ya, eso es una cosa del diablo. Esto va mucho con esta forma de carácter obsesivo, y junto con eso se puede llegar a tener una conducta apegada a la religión, demasiado apegada a la religión, pero como entre comillas, porque más bien es una especie de obsesión y un miedo que tienen a la muerte o a lo que hay al más allá. Y eso los hace apegarse a demasiados rituales, como a rezar, pero de una manera compulsiva, de una manera angustiosa, que verdaderamente nos está hablando de muchísimo sufrimiento. Yo creo, y para cerrar con el programa, en verdad aquí lo más importante de todo, viendo todos estos aspectos, es evitar totalmente el aislamiento. El aislamiento a cualquier persona, tenga o no muchas posibilidades, esté o no joven, de la edad que sea, el aislamiento hace daño a la cabeza de la persona. A un adulto mayor aún más le puede hacer daño, tiene menos recursos de qué sostenerse, así que es eso, evitar el aislamiento, evitar el mejor ya no me voy a mover, evitar el mejor voy a dejar de trabajar, el no hablar, el no leer, el no aprender cosas nuevas, sentirse totalmente excluido de la sociedad porque es una sociedad de computación. Y ahorita pues aprende, de verdad hay adultos que ahí están picándole al celularcito o a la computadora o a lo que sea, y poco a poco, con el simple hecho de que aprendas algo nuevo, ya te va generando nuevos enlaces neuronales, y eso te ayuda de verdad muchísimo. Y bueno, también para cerrar con una participación muy linda que nos hace Josefina, ella nos está compartiendo y me parece un muy buen ejemplo. Ella tiene 66 años y nos comparte, nos dice que es costurera, organiza excursiones, vive sola y se mantiene por sí misma. Y nos comparte también que no tiene una pierna, pero cree que todo se puede. Nos dice, sigo luchando, así que no hay excusas para no salir adelante. Exactamente, es esta parte. Ahí la gran diferencia está en las ganas de vivir,
Si se tienen ganas de vivir, y tú ponte a pensar en los ancianos, usualmente cuando ves ancianos en los pueblos, por ejemplo, que no tienen trabajos de empresa, sino que tienen oficios, entonces no hay momento en que los jubilen, sino que ellos deciden cuándo quieren dejar de hacer su carpintería o de hacer lo que sea a lo que se dediquen, y son personas tan sanas, son personas, de verdad, a lo mejor está delgadito el señor, a lo mejor, pero bueno, carga aquellas cosas y mueve y sabe hacer perfectamente. A lo mejor la visión ya no le da tan bien, pero ya de memoria se saben hacer el tejido y se saben, son las ganas de vivir, y esas, para preservarlas, no hay que aislarnos, hay que mantenernos constantemente en movimiento. Bueno, lamentablemente por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a Arturo, a Donají, a Jesús, a Claudia Arias, y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por el día de hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarriba, que tenga muy bonito fin de semana, nos escuchamos el lunes, hasta luego.